¿Te has preguntado alguna vez cómo era en realidad la vida de un gladiador romano? No lo que viste en las películas, ni las imágenes épicas con música de fondo. Hablamos de la realidad, esa que duele, que sangra, que sobrevive en los huesos rotos y en las cicatrices que el tiempo no borra. Pues quédate, porque lo que vas a descubrir no te lo contaron en la escuela. Vamos a sumergirnos en 15 datos brutales sobre los gladiadores que van a cambiar tu forma de verlos para siempre. Para empezar, los gladiadores no nacían siendo gladiadores. La mayoría eran esclavos, prisioneros de guerra o criminales condenados. Pero también había quienes se ofrecían voluntariamente, en un acto que hoy nos parecería insólito. Imagínate estar tan desesperado o tener tanto deseo de gloria, que decides jugarte la vida en un espectáculo sangriento frente a miles de personas. Algunos lo hacían por deudas, otros por fama, y unos cuantos simplemente por no tener otra salida. Cuando un hombre entraba en el mundo de los gladiadores, su identidad cambiaba. De pronto ya no era Marco, ni Lucio, ni Tiberio. Era un Mirmillón, un Retiarius o un Secutor, dependiendo del tipo de armamento y estilo de lucha que se le asignara. Cada categoría tenía su propio código, su propia estética, sus propias reglas. No era un simple combate cuerpo a cuerpo, era un enfrentamiento casi coreografiado entre estilos muy distintos. Como un ajedrez sangriento. Y no entrenaban de cualquier forma. Los gladiadores eran preparados en escuelas especiales llamadas ludus, donde pasaban horas entrenando bajo la supervisión de un lanista, una especie de entrenador, dueño y carcelero al mismo tiempo. Allí no solo aprendían a luchar. Aprendían a resistir el dolor, a medir los movimientos del rival, a controlar la respiración para no morir desangrados, a recibir un golpe sin perder el equilibrio. Eran máquinas de combate, forjadas a puro sudor y disciplina. Pero no te engañes. La vida dentro del ludus no era un infierno constante. De hecho, los gladiadores eran considerados valiosos. Eran inversiones que no se podían perder por un simple resfriado. Tenían acceso a buena alimentación, atención médica y masajes. Algunos hasta tenían admiradores y recibían cartas de amor. Sí, cartas. Porque en el mundo romano, un gladiador famoso podía tener más fans que un político o un filósofo. La sangre vendía, y ellos eran las estrellas del espectáculo. Y hablando de espectáculos, no te imagines un coliseo lleno solo de gritos y muerte. Los combates estaban perfectamente organizados. Había música, narradores, animadores. El público apostaba, se emocionaba, abucheaba. Era como una mezcla de lucha libre, circo romano y teatro sangriento. Un espectáculo de masas, diseñado para controlar al pueblo con pan y circo. Mientras el emperador daba un buen show, nadie pensaba en la política ni en el hambre. Uno de los datos más impactantes es que no todos los combates terminaban en muerte. Esto puede que te sorprenda, pero matar a un gladiador era perder dinero. Por eso, muchos combates eran más una demostración de técnica y resistencia que un asesinato directo. Cuando uno de los combatientes caía, se esperaba la señal del emperador o del organizador del evento. Si el gladiador había luchado con valentía, podía ser perdonado. Si había sido un cobarde o indigno, el pulgar hacia abajo significaba el final. Y aquí viene otro dato brutal. Morir como gladiador no siempre era inmediato. Las heridas podían ser profundas, lentas, agónicas. Algunos gladiadores tardaban horas o días en morir. La sangre, el olor, los gritos, todo formaba parte del espectáculo. Y por más triste que suene, la gente aplaudía. Porque ver morir a alguien era, para muchos romanos, una forma de reafirmar su poder, su civilización, su superioridad frente a los bárbaros. Ahora, hablemos de las mujeres. Sí, hubo mujeres gladiadoras. Pocas, pero las hubo. Se las conocía como gladiatrices, y aunque su presencia fue menos frecuente, causaban sensación. Luchar siendo mujer en una sociedad tan machista era un acto revolucionario, incluso si ocurría en medio de la sangre y el sudor. Las mujeres en la arena eran vistas como rarezas, y sus combates eran anunciados con anticipación como eventos especiales. Para muchos eran una burla. Para otros, una atracción irresistible. Un dato que parece ficción pero fue real es que algunos gladiadores se enfrentaban a animales salvajes. No hablamos de perros ni lobos. Hablamos de leones, tigres, osos. A veces, los gladiadores se entrenaban para enfrentarlos. En otras ocasiones, eran simplemente arrojados a la arena sin preparación, como castigo o parte del espectáculo. Las llamadas venaciones eran brutales, caóticas, y muchas veces los animales no sobrevivían mucho más que los hombres.
Y si te estás preguntando qué comían estos guerreros, te sorprenderá saber que su dieta era bastante vegetal. Les llamaban los comedores de cebada, porque su alimentación estaba basada en legumbres, cebada y avena. Esta dieta, lejos de debilitarles, les daba una gran resistencia. Además, los gladiadores necesitaban una capa de grasa extra para proteger sus órganos de los cortes superficiales. Sí, así como lo oyes, no estaban marcados como en las películas. La grasa salvaba vidas. También hay que hablar del honor. Porque aunque parezca extraño, ser gladiador no era siempre motivo de vergüenza. Algunos romanos libres decidían voluntariamente convertirse en gladiadores. Otros se enamoraban de ellos y los consideraban ídolos. Incluso había emperadores, como Cómodo, que lucharon en la arena por puro placer, para demostrar su poder o su supuesta valentía. La línea entre espectáculo y realidad era tan delgada como peligrosa. Otro detalle curioso y perturbador es que muchos gladiadores firmaban contratos de vida o muerte. Literalmente aceptaban morir si el combate así lo exigía. No podían quejarse. No podían negarse. Habían vendido su vida por un poco de fama y seguridad temporal. Y lo peor es que, muchas veces, el contrato no lo firmaban ellos, sino el lanista. La libertad era una ilusión reservada solo para los que sobrevivían muchas peleas y conseguían el rudis, una espada de madera que simbolizaba su emancipación. Pero no todos llegaban a ese punto. La mayoría moría antes. En la arena, por infección, por castigo, por traición. Y cuando morían, no había funerales lujosos ni ceremonias. Eran enterrados en cementerios especiales o en fosas comunes. Algunos eran olvidados. Otros, recordados solo por el número de combates que habían ganado. Su gloria era tan efímera como la ovación de una multitud. Y quizás lo más brutal de todo era la forma en que la sociedad justificaba esta violencia. Para los romanos, el combate de gladiadores no era una barbarie. Era una forma de mostrar virtudes como el coraje, la disciplina, la entrega. Ver a un hombre morir luchando era casi una enseñanza moral. Una forma de educar al pueblo sobre lo que significaba ser fuerte, romano, digno. Todo un sistema construido sobre la sangre y el sufrimiento. Los gladiadores vivían en un constante equilibrio entre la vida y la muerte, pero no solo en la arena. Incluso dentro del ludus podían morir por castigos, enfermedades o simplemente por el desgaste físico de los entrenamientos. No había descanso real, porque incluso cuando no estaban luchando, sabían que su nombre podía ser anunciado en cualquier momento para el próximo combate. Vivían en un estado de alerta constante, durmiendo ligero, comiendo lo justo y entrenando como si fuera su último día. Algo que muchas personas desconocen es que algunos gladiadores tenían patrocinadores. Así como hoy en día los deportistas lucen marcas en sus uniformes, algunos gladiadores famosos eran apoyados económicamente por comerciantes, políticos o aristócratas que querían asociarse con su fama. A cambio, estos patrocinadores apostaban por ellos en los combates, los vestían con armaduras personalizadas y a veces los usaban como propaganda para sus negocios. Eran como celebridades atadas a la espada. Además, había rivalidades que iban más allá del combate. Entre gladiadores existía un fuerte sentido de competencia, pero también había hermandad. Se entrenaban juntos, se curaban las heridas entre sí, y en algunos casos formaban vínculos tan fuertes que lloraban la muerte del compañero como si fuera un hermano de sangre. No era raro que un gladiador se negara a matar a su rival si habían compartido años de entrenamiento. La lealtad, en muchos casos, estaba por encima del espectáculo. Otro dato brutal es que los combates no siempre eran justos. Aunque la idea era enfrentar estilos distintos en condiciones equilibradas, muchas veces se manipulaban los emparejamientos. Si el público pedía la cabeza de un gladiador que había caído mal, o si un organizador quería deshacerse de uno costoso, simplemente lo mandaban a luchar contra un rival imposible. Y si el gladiador ganaba, se volvía leyenda. Pero si moría, era simplemente parte del show. Los niños también eran parte del sistema. Algunos eran vendidos por sus padres al ludus desde pequeños. Crecían entre espadas de madera y gritos de combate. Para ellos no existía otro mundo. No conocían la libertad, ni el amor de una familia fuera de los muros del entrenamiento. Aprendían a matar antes que a leer, y muchos jamás llegaban a la adultez. Su infancia estaba marcada por el ruido del metal y el olor del sudor. Y como todo en Roma, la política también estaba metida hasta el fondo. Los emperadores usaban los juegos de gladiadores para controlar a las masas. Cuando había problemas económicos, guerras o revueltas, aumentaban el número de combates, ofrecían pan gratis y llenaban los coliseos.
El objetivo era uno solo: distraer al pueblo. Mientras la gente aplaudía a un hombre muriendo, no pensaba en las injusticias del imperio. Era una estrategia perversa pero efectiva. Ahora bien, también existía la figura del gladiador rebelde. Algunos se escapaban, otros lideraban revueltas. El caso más famoso fue el de Espartaco, un gladiador tracio que se rebeló contra el sistema y lideró una de las insurrecciones de esclavos más grandes de la historia romana. Aunque fue derrotado, su historia marcó un antes y un después. Demostró que incluso el esclavo más oprimido podía desafiar al imperio si tenía el coraje y la inteligencia para hacerlo. Si llegaste hasta aquí, ya no puedes ver a los gladiadores con los mismos ojos. Detrás de cada escudo había una historia. Detrás de cada casco, un rostro lleno de miedo, furia y esperanza. Los gladiadores fueron mucho más que simples luchadores. Fueron víctimas de un sistema despiadado, pero también héroes anónimos que marcaron la historia con cada golpe y cada cicatriz. Y aunque el Coliseo se haya derrumbado con el tiempo, sus ecos todavía resuenan. Porque el verdadero combate nunca fue contra otro gladiador. Fue contra un mundo que los miraba sangrar y aplaudía.